Hola amigos, hoy en Motorcar os traemos un coche que os hará olvidaros por completo de la gasolina, del gasoil y de todos los combustibles fósiles y sus derivados. Un coche que vamos a poder ver con todo lujo de detalles. Es un vehículo con buenas prestaciones, es un vehículo que va a intentar luchar por escalar posiciones y meterse dentro de los primeros lugares, dentro de nuestro ranking. Ya veremos a ver si hay finalmente o no hay finalmente nuevo récord de autonomía. Es un coche eléctrico, por supuesto. Es el nuevo Mercedes-Benz GLC 404 Matic. Es un vehículo muy prestacional. Vamos a ver los detalles del interior, del exterior. Veremos prestaciones y lo más importante, como sabéis, su autonomía. Acompañadme. Bienvenidos amigos, os cuento los detalles más importantes de este GLC totalmente eléctrico. Mide 4,84 m de longitud, 1,91 m de anchura y 1,64 m de altura. Además tiene una batalla de 2,79 m. En este caso, en esta unidad de pruebas, tenemos llanta de 21 pulgadas cara a el resultado que podamos ver en la prueba de autonomía. Como sabéis, porque ya hemos visto varios modelos, actualmente Mercedes-Benz ya no hace distinción entre, pues, de alguna forma, gama eléctrica, EQA, EQB, EQC. Este vendría a reemplazar de alguna forma al antiguo EQC, sino que ahora tenemos el GLA, GLB, en este caso GLC, totalmente eléctrico. Exteriormente y en el apartado eléctrico destacaría por su batería. Tenemos una batería de unos 100 kWh brutos aproximadamente y 94 kWh netos. En el apartado ya de carga tenemos dos opciones. Podemos cargar en corriente continua, carga rápida, que puede llegar hasta los 320 kilovatios de potencia, mientras que la carga en corriente alterna la puede hacer hasta 22 kilovatios. En la parte mecánica tenemos doble motorización, eje delantero, eje posterior, en conjunto 489 caballos, o lo que es lo mismo, 360 kilovatios, 800 Nm, por supuesto tracción total y 2 velocidades. En el interior, al menos para nosotros que tenemos la referencia del EQC, creemos que estaba incluso por encima de lo que podría ser un GLC. En este caso, he de deciros que nos ha sorprendido gratamente. Es un coche bastante interesante, donde se ha aprovechado todo el juego de la parte eléctrica, pero sin perder nada de lo que pueda tener un Mercedes de siempre. Interior, como podéis apreciar, pues deportivo, igual que viene siendo habitual en todos los Mercedes. El volante, en este caso, fijaos la forma que tiene, nos suena bastante a lo que conocíamos hasta el momento en los paquetes deportivos. Las dos zonas de control, vamos a ponerlo en marcha porque si no, no vamos a poder. Para ponerlo en marcha y para apagarlo, tenemos este botón de aquí, ¿vale? Y luego tendríamos que poner una velocidad. La velocidad es hacia adelante o hacia atrás. Y bueno, os enseño lo que os decía sobre el volante. Tenemos retención regenerativa aquí detrás del volante, ¿vale? En estas levas, aquí la vamos quitando y aquí la vamos poniendo. Aquí añadiríamos más regeneración y aquí quitamos regeneración hasta dejarlo por completo si queremos en modo vela. Aparte de esto, hay que decir que también lo podemos hacer en este mando que veis aquí. Podemos aquí ir bajando y aquí aumentando la regeneración, ¿vale? Lo podemos hacer exactamente igual. A mí aquí se me hace muy incómodo hacerlo. De hecho, si os fijáis aquí, vais a ver el shift ahí, pero a mí se me hace muy incómodo hacerlo aquí. A mí me gusta más hacerlo con las levas, aunque no estoy utilizándolas constantemente, pero bueno, como os digo, me parece mucho más cómodo. Luego el interior, pues fijaos, es bastante envolvente. Tenemos esta consola que más o menos tiene la forma de una persona, ¿no? Y te da un aspecto envolvente. Ya sabéis que a nosotros las consolas no nos gustan, pero bueno, en este caso tiene una forma que está metida hacia abajo, como podéis apreciar ahí. Y esto pues nos ayuda mucho a que podamos tener una postura cómoda. En cualquier caso, una persona más grande, pues lo que va a tener que hacer es o ponerse muy para atrás, ¿vale? Se tendría que poner muy para atrás para que al final no te dé la rodilla. En cualquier caso, como os digo, está bastante bien pensado y tiene la forma de la pierna para que no nos roce, ¿vale? Ahí abajo tenemos un hueco adicional para dejar aquí el móvil, por ejemplo. Incluso tenemos esta gomita, viene muy bien, está todo engomado también. Aquí tenemos el cargador del móvil, tenemos dos cargadores del móvil, además están ventilados, botones físicos,
para los modos de conducción, para apagar la pantalla, la radio, bueno, las cosas más básicas. Y las salidas de la climatización, como podéis apreciar aquí, son manuales, ¿vale? Sobre todo por aquellos que sois así más detallistas, que os fijáis en ese tipo de cuestiones. Pantallas tenemos 3. Tenemos esta pantalla de aquí, tenemos esta pantalla central y tenemos esta pantalla adicional, ¿vale? La pantalla adicional la podemos tener en reposo y aquí podemos estar viendo otro contenido independiente del que tengamos aquí, por supuesto, ¿vale? Como podéis apreciar, las aplicaciones son muy grandes, ya las vimos también en el CLA y en el GLB, no nos vamos a meter en mucho detalle. Principalmente nos interesa sobre todo estas dos, que son las que más utilizamos, la de carga y servicio carga y servicio y terreno, que son las que utilizamos sobre todo para nuestras pruebas. Pero bueno, hay muchísimas aplicaciones de todo tipo, de infoentretenimiento, de música, de juegos, tenéis un poco de todo, ¿vale? O sea que no le falta de nada, ¿no? Aquí veis un poco los juegos, le podemos añadir más juegos, tenemos lo del Tidal para el tema de la música, Spotify, tenéis de todo, incluso vídeo tenemos ahí Disney, tenemos YouTube, tenemos un montón. Este sería nuestro navegador y luego tenemos la configuración del Sound Experience y los ambientes, ¿no? Y podemos añadir más si quisiéramos, podríamos añadir otras aplicaciones. En cuanto a los menús más básicos, pues habéis visto cuáles eran. Y luego tenemos esta pantalla, si os fijáis, que es una pantalla completa. Y aquí podéis ver el detalle, ¿no? Cómo llega hasta aquí, hasta el final. Y el aspecto es de pantalla completa. Y esto pues es algo para mí nuevo, porque no es algo que estemos acostumbrados a ver en todos los vehículos, ¿no? Tener un pedazo de pantalla como esta que veis aquí, que te va a cubrir pues prácticamente todo el salpicadero. Tenemos también la cámara central que veis aquí, que nos sirve para hacer fotos, para poder ver el interior, etcétera, ¿no? Cuando no estemos dentro. En cuanto a las calidades, pues ya sabéis, lo que hemos visto últimamente en Mercedes. Lógicamente, cuando se habla de las calidades y se habla de Mercedes, yo siempre os digo lo mismo, es decir, no es lo mismo el GLC, que pueda ser un GLB o que pueda ser, por ejemplo, un CLA. Lógicamente, hay una escala de calidades y pues lógicamente también será inferior a, por ejemplo, un clase E, o un GLE o lo que vaya a ver en el futuro, ¿no? Esto siempre va a ser así. Si os parece, arrancamos y os enseño qué tal se conduce. Lo que os decía, para ponerlo en funcionamiento, pisamos y para ir, vamos hacia atrás. Aquí veis el detalle de la cámara, tenemos cámara envolvente 360, podemos ver todos los detalles de la misma. Muy buena calidad, veis un poco la calidad que tiene, control del tráfico cruzado, si tenemos algún elemento por detrás también nos lo va a especificar. Y bueno, pues tendríamos la posibilidad incluso de aparcar de forma automática, ayuda para aparcar, veis que la tenemos aquí. Nosotros no necesitamos ayuda para aparcar, salimos. Bueno, mando muy fácil y lo que os digo siempre, la prueba que nos interesa a nosotros, que es, vamos hacia adelante, ¿veis? No tengo que pisar freno, no tengo que hacer nada. Voy a una velocidad que está totalmente controlada, además tengo el nivel máximo de regeneración, por lo tanto estoy funcionando a un pedal. No necesito tener que parar para hacer un cambio de marcha atrás hacia adelante cuando voy a 2 por hora. No tiene sentido porque es incómodo para el usuario. Entonces, en cuanto al coche, deciros que es un vehículo que en este tipo de entorno más urbano no notamos una gran diferencia con respecto a lo que pueda ser un GLC, cuando me refiero a un GLC de generaciones anteriores, cuando va funcionando en modo eléctrico, por ejemplo. Pero sí que es verdad que en el momento en el que empezamos a movernos ya empezamos a notar diferencias. Diferencias sobre todo desde el punto de vista dinámico. Mira, aquí por ejemplo, cuando tenemos un badén, tenemos algún aspecto irregular en la carretera, rápidamente vamos a notar que tenemos una suspensión firme. Es una suspensión, yo diría que incluso deportiva. Esto es un SUV, no está pensado tampoco para la competición, ni mucho menos, no se trata de esto, pero tiene una suspensión bastante firme. Me ha llamado la atención lo firme que es, incluso siendo una suspensión neumática, es decir, no es una suspensión neumática en la cual tú digas, vas como flotando y tal, una nube, no es esto, para nada. Es una suspensión bastante firme, que esto nos ha gustado. La dirección es bastante más precisa de la que habíamos visto tanto en el GLC anterior como en otras versiones eléctricas que conocíamos hasta el momento. Pues oye, por supuesto, por ejemplo, el EQC, que sería la generación anterior de la parte eléctrica. El EQC no tiene nada que ver con esto porque es un vehículo que tiene una dinámica completamente distinta. A pesar de que tenemos una carrocería más elevada, el EQC era muy bajo por la parte baja, por el tema de la batería. Y este coche se ve rápidamente que es con un carácter muchísimo más deportivo que el que pudiéramos tener en el caso del EQC, y ya no digamos las otras generaciones que hemos visto hasta el momento de eléctricos, ¿no? Pues me refiero a EQE Sub y todo este tipo de cuestiones. Lo notamos en todos los detalles, ¿eh?
Y luego, desde el punto de vista dinámico, pues lo mismo. En el momento en el que cambiamos de modo de conducción, pasamos de un Comfort a un Sport, por ejemplo, pues se nota que tenemos una mayor dinámica en cuanto al acelerador. Vemos que tenemos el coche bastante más cargado, a pesar de que en el Eco ya responde muy bien, responde muy rápido, pero en el momento en el que tenemos el modo Sport, pues se nota que es un coche mucho más contundente y está unido a esa dirección más precisa y también a una suspensión más firme. Por lo tanto, a mí me ha sorprendido gratamente este vehículo desde el punto de vista dinámico en comparación con lo que he probado hasta el momento en otros Mercedes. De hecho, para que pongáis un poco el contexto, yo recuerdo en cuanto al tema de pedales, funcionamiento, por ejemplo, un EQE Sub, un EQS anterior, de generaciones anteriores, era más parecido a lo que pueda ser el tacto de un vehículo grande, tipo camión, tipo autobús, algo así. Es decir, tenemos un freno que reaccionaba con menor precisión y en este caso este vehículo es mucho más rápido a la hora de responder al freno, a la hora de responder al acelerador, a la hora de girar el volante, como os digo, con mucha más precisión. Incluso me recuerda a alguna otra marca alemana, más deportiva, y me recuerda en el funcionamiento más a estas otras marcas que a lo que conocíamos hasta el momento en Mercedes. Un aspecto destacable de este nuevo software que se ha establecido dentro de las generaciones actuales de Mercedes sería este que veis aquí, este que veis aquí, estos dos puntos, ¿no? Sobre todo yo voy a hacer hincapié en este terreno, que a lo mejor tú lo ves y no parece que sea exactamente el mismo que podría llegar a ser, pero cuando luego entras y ves los detalles te das cuenta que podemos ver el par en tiempo real, el consumo también, podemos ver la potencia, por lo tanto el consumo también en tiempo real, tanto si es de regeneración como si es de consumo. Y luego por otro lado podemos ver la temperatura de la batería, podemos ver la inclinación hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, importantísimo. Podemos además ver dos focos de información diferentes, como por ejemplo puede ser este que os estaba enseñando, y en esta zona de aquí pues otra información adicional, que puede ser la posición que tenemos, que puede ser, incluso fijaos, podemos hasta repetirlo, la propulsión, tenemos la posibilidad de ver, veis, ahora mismo estamos tirando con el motor trasero, este vehículo tiene dos motores y es un motor, es un sistema 4MATIC que funciona principalmente de forma inteligente. Primero tira con las de atrás cuando es necesario y si ya queremos mayor potencia pues tiraría con las cuatro ruedas al mismo tiempo, ¿no? Pero fijaos cómo tenemos aquí un montón de información, incluso esta es la que me encanta, donde podemos ver ahí la posición que tienen los amortiguadores, si están en fase de compresión, si están en extensión, y también vemos incluso el grado de giro que tenemos ahí lo veis, los grados que estamos girando, y la posición que tenemos también de la suspensión, incluso la altitud. Tenemos muchísima información, ahí tenemos una brújula, mucha información que no solamente vale para hacer off-road, sino que vale para nuestro uso diario y cotidiano. Y luego tenemos estos accesos directos que la verdad es que vienen muy bien. Y luego tenemos otro aspecto importante que algunos lo llaman marketing, otros lo pueden llamar tecnología, otros lo pueden llamar diseño, no sé, como queráis, que es esto que os voy a enseñar ahora. Hola Mercedes. Sí. Activar iluminación de ambiente. Bien, se activa la iluminación de ambiente. Que son estos detalles que podéis ver tanto en el techo como por supuesto de una forma envolvente alrededor del habitáculo. Además es dinámico, nos muestra también cuando nos acercamos en carretera, se pone en rojo, cuando está cargando hace cosas. Bueno, es un poco una luz que tiene vida, que ya la hemos visto también en otros vehículos, no es algo ahora nuevo de Mercedes, eso sí que es cierto, pero bueno, está aquí, es una opción más y no sé qué os parece a vosotros, también me lo podéis dejar en los comentarios a ver qué os parece, si es algo de marketing, si es diseño, si es algo, bueno, no sé, extraño para vosotros, ¿qué os parece? Incluso tenemos en el techo un control específico para todo el tema de la opacidad, porque sabéis que es un techo dinámico, no es un techo normal, es un techo de cristal, totalmente cristal, pero bueno, aquí hay innovación. Fijaos, lo podemos poner transparente, veis que se van quitando los diferentes motivos que hay aquí, ahora lo podemos ver. También lo podemos poner totalmente opaco, ¿vale? Totalmente opaco lo que hacemos es, pues, oscurecer todo, entre comillas lo de oscurecer porque sería blanco, y lo que hace es que se impide la posibilidad de que se introduzca la luz solar en el interior del vehículo. Y luego tenemos la posibilidad de ponerlo como un motivo, y un motivo, pues lo que veis es que nos deja unas franjas que están transparentes y otras que están opacas, o con ese ópalo que vemos aquí, ¿no? Es una funcionalidad más que
también me gustaría saber qué os parece a vosotros. Las plazas posteriores son tan importantes como las delanteras. Muchas veces se suelen dejar a un lado. En este caso no tenemos, como veis ahí, prácticamente túnel central. No es un inconveniente, no molesta. Y tenemos unas plazas, yo diría que bastante cómodas, donde no existe una diferencia, una limitación en cuanto a la posición, a la forma que tienen los asientos con respecto a lo que pueda ser un vehículo de combustión. Y esto yo creo que es un dato interesante. En cuanto al maletero, tenemos un maletero grande, que como veis además tiene esa tapa con ese doble fondo. Llegamos a 570 litros de capacidad. Es un maletero realmente capaz, un buen maletero. Lo podemos abatir, en caso de abatirlo, pues todavía somos capaces de tener más capacidad, incluso hasta 1740 litros podríamos llegar. Y bueno, estos son pequeños detalles que tenemos, como esa toma de mechero de 12 voltios o la posibilidad de abatir los asientos, como os decía. Pero no vale con ser bonito, con tener un buen interior, un buen maletero, o maleteros en este caso, que tenemos dos, sino que también necesitamos una buena cifra de autonomía. Y es lo que vamos a buscar en este caso. Tenemos la batería cargada a tope y vamos a emprender un viaje en el cual trataremos de conseguir la cifra que va a ir directamente a la posición, todavía no sabemos, pero esperemos que bastante arriba de nuestro ranking en motork.com. Vamos a ver qué pasa. No dejaré de recordaros que, por supuesto, todos los datos de las fichas de los vehículos que probamos en el canal están en motork.com. Aquí os damos unas pinceladas con los datos más importantes, pero siempre puede haber algún detalle que se nos pase. Incluso, oye, podemos habernos incluso equivocado aquí en el vídeo, y siempre hay que corroborarlo con los datos que tenemos en motork.com. Os dejaremos el enlace, como siempre, en la descripción del vídeo y además en un comentario fijado para que podáis comparar, ver, ampliar información sobre cada uno de los vehículos que vamos probando en el canal. Y yo creo que siempre es un ejercicio interesante que lo hagáis. A veces nos preguntáis sobre la orografía, sobre el terreno por el que realizamos esta prueba. Lo más importante de todo, os voy a decir algo, es que la prueba es comparativa. La prueba hay que compararla un vehículo con otro y además, como es la misma, pues no hay ningún tipo de problema. Pero si queréis saber más o menos si esto podía ser algo real, deciros que totalmente real, porque tenemos desniveles que pueden ir hasta 200 metros sobre el nivel del mar, arriba y abajo. Tenemos tanto de bajada como de subida, tiene que haber un poco de todo, lógicamente, y puede ser una prueba perfectamente válida en comparación con un recorrido que hagáis vosotros. Lógicamente, si vuestro recorrido es únicamente de bajada, pues vais a tener un resultado mejor del que veis en esta prueba, y si fuera de subida, pues tendríais un resultado peor. Esto es así, pero al final, como os decía, lo más importante es que podamos compararlo, porque esta prueba tiene principalmente un objetivo comparativo, y de esta forma podemos entender cómo funciona la tecnología en cada uno de los coches que probamos. Como hay un poco de atasco, voy a aprovechar para explicaros algunas cosillas que creo que son interesantes. Lo primero, estos datos que vemos del motor en tiempo real, que son interesantísimos en este menú off-road, entre comillas, pero que te sirve para muchas más cosas. Podemos ver el par, podemos ver la potencia, podemos ver también la temperatura de la batería, un dato para mí importantísimo. Fijaos cómo ha ido subiendo desde el principio, estábamos en unos 32, bueno, empezamos incluso más bajo, y veis que ha ido subiendo, ¿no? Por otro lado, esto que veis aquí, que nos dice un poco la inclinación que tenemos tanto hacia adelante como hacia los lados. Esto pone de manifiesto lo que os he comentado en muchas ocasiones, es que los vehículos eléctricos cada vez se parecen más en su conducción a un avión o a un barco más que realmente a un coche, ¿no? Y en este tipo de detalles lo vemos, ¿no? Y además es importante para la conducción, por lo menos eficiente. Y luego otro dato importante sería ese que veis ahí del tren de rodaje, que nos dice pues de qué manera se están comportando los amortiguadores de forma individual, ¿no? Y podemos ver también ahí la posición que tenemos, que sería la -1 de la suspensión neumática. Pero fijaos también lo que os decía del tema de los amortiguadores. Mira, cuando voy a frenar, por ejemplo, veis cómo se comprimen los de delante y se extienden los de detrás, ¿no? Y esto es interesante en determinadas circunstancias donde prácticamente a lo mejor no sabemos para dónde está la inclinación o lo que sea, pues lo podemos ver ahí, aunque también tenemos este detalle, ¿no? Todo lo que sea información siempre es interesante tenerlo. Como sabéis, además de aquí en YouTube, nos podéis encontrar en otras plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok,
Telegram, WhatsApp. En todas estas plataformas nos podrás encontrar como Motor-K, Motor-K eléctrico, en el caso de Instagram como Motor-K-S, pero es que además nos puedes encontrar en muchos otros sitios como los principales agregadores o plataformas de podcasting, ¿vale? Porque también nos puedes oír en formato podcast. No tenemos todos los vídeos que hemos realizado en el canal, pero sí que tenemos una gran cantidad de ellos. Además, también nos puedes encontrar en la web oficial del canal motork.com. Para encontrarnos en estas plataformas, ¿cómo nos puedes buscar? Bueno, pues básicamente como Motor-K, Motor-K eléctrico, o en el caso de Instagram como Motor-K-ES. Te invito a que nos busques y a que nos sigas porque es muy importante tu apoyo para que podamos seguir realizando estas pruebas que, como puedes apreciar, requieren de muchísimo tiempo. Una de las cualidades que tiene este vehículo es la de funcionar en modo planeo, es decir, que no tengamos que estar consumiendo energía. Fijaos en lo poco que estoy acelerando. Esto lo veis aquí. Estamos acelerando muy poquito, también lo veis aquí. Fijaos que no es prácticamente nada. Yo suelto el pedal del acelerador y mira lo que pasa. Fijaos, soltamos 97 km por hora, 96, 95, me va otra vez a vuelta a 96. Está planeando, esto está a cero. Yo no tengo el pedal acelerándolo ni nada. Lo he soltado y fijaos, 98, ya estamos a 98, 99, estamos a una velocidad superior, bastante superior a la que teníamos ahí arriba. Esto es realmente una de las ventajas que tiene la nueva plataforma de Mercedes. Lo hacía antes muy bien, pero ahora lo ha mejorado muchísimo. Y para nosotros, para nuestra forma de conducir, que al final es conducir, no es poner control de crucero, sino conducir, es una de las cuestiones más importantes, que podamos funcionar de esta manera. Fijaos, 95 km por hora, que es una velocidad baja, relativamente baja. Soltamos y en cuanto tenemos la posibilidad de coger un poco de cuesta abajo, ya veis que empieza rápidamente a ganar velocidad. No se frena absolutamente nada. Durante este tiempo, durante este recorrido que estamos haciendo ahora, el vehículo no está consumiendo absolutamente nada. No necesitamos recuperar energía que hemos gastado previamente para poder lanzar el coche, sino que, fijaos, ya estamos a 100 km por hora, 99, 100 km por hora cuando hemos entrado más despacio. El rato que llevo sin acelerar. Ahora es cuando voy a acelerarle un poco, fijaos. Nos ha encantado el modo de funcionamiento que tiene de la parte eléctrica. Va muy en la línea de lo que hemos visto siempre en Mercedes, porque siempre ha hecho lo mismo, intentamos ir en modo vela siempre que es posible. Lo hemos visto incluso en los híbridos enchufables, pero es que con las nuevas generaciones, empezó ya en el CLA, lo vimos en el GLB y ahora en este GLC vemos que se ha mejorado todavía más, y en este caso concreto yo creo que por el hecho de ser un SUV y además potente, tiene todavía mucho más valor y mucho más sentido. Si os parece, vamos al resumen final y os cuento todo, aparte de aquello que más y que menos nos ha gustado de este coche. Espera un momento, antes de seguir disfrutando de este espectacular vídeo, te recuerdo que nos puedes encontrar en la web oficial del canal motork.com, donde podrás encontrar las mejores ofertas para tu nuevo coche eléctrico o híbrido enchufable. Recuerda, encuéntranos en motork.com. Podemos seguir viendo el vídeo. Pues ya tenemos el dato de la autonomía, ya sabemos cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga en este espectacular Mercedes GLC que nos ha acompañado hoy en el canal. Hemos podido recorrer bastantes kilómetros, ahora iremos a ello y además tengo muchas ganas de deciros aquello que más y que menos nos ha gustado de este coche, porque creo que da para bastante. Pero antes, si os parece, vamos rápidamente con dos detalles importantísimos, que son la velocidad media de 98 km por hora durante este recorrido. Recordemos, es una velocidad perfectamente compatible con un viaje, porque salimos desde parado. Y luego hay otro dato importante que sería la temperatura media. Temperatura media en torno a unos 37 grados, 36-37 grados. Es una temperatura veraniega, pues ya veis, con bastante calor, y lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo últimamente. Aparte de esto, que sería lo más relevante, habría que ver la cantidad de kilómetros que se puede recorrer con este coche. Bueno, entre cantidad de kilómetros recorridos, cantidad de kilómetros que nos quedaría por recorrer, el total serían 632 kilómetros. 632 kilómetros. El coche nos indicaba un poquito menos, nos estimaba un poquito menos, pero nosotros sabemos que se podían recorrer esos kilómetros si nos manteníamos con la misma velocidad media, si funcionábamos de la misma manera, hacíamos la misma conducción, íbamos a poder recorrer estos kilómetros que os decía, llegando a un total
de 632. Esa será la cifra que va a ir al ranking de motork.com, que como sabes, próximamente lo podrás ver. Va a quedar bien arriba, ¿eh? Ya veremos en qué posición queda. A ver si bate récord o se mete en las primeras posiciones. Esto lo vais a ver en nada. Ahora ya hablaremos del consumo. El consumo que nos especificaba el vehículo es totalmente realista. Es un consumo de 15,5 kilovatios hora a los 100. Y es un consumo espectacular para un vehículo de esta categoría, de estas características. Empecemos con lo que más nos ha gustado, que han sido bastantes cosas de este GLC. Lo primero que nos ha gustado es su eficiencia. Es un coche altamente eficiente, muy eficiente. Y más si tenemos en cuenta las prestaciones, que es algo también que nos ha encantado. Prestaciones que incluso hemos sido capaces de mejorar un poco con respecto a las cifras oficiales. Y como os decía, con un muy buen consumo. El consumo realista que hemos visto es un consumo buenísimo. Y además teniendo en cuenta que es una carrocería sub, lo cual esto le aporta un extra de valor a lo que tenemos. Es un coche muy eficiente y también muy aerodinámico. De hecho, gran parte de esa eficiencia viene de la aerodinámica. Recuerdo que hace un tiempo había una persona que dejaba en los comentarios y decía, bueno, yo no sé cómo puedes percibir la aerodinámica. No, como que no se percibía la aerodinámica en un coche. Pues hay muchísimas formas de poder saber que un coche es aerodinámico, pero hay una pues, que no falla, que es simplemente ver cómo se comporta cuando hacemos una bajada. Un coche que sea aerodinámico en una bajada va rápidamente a lanzarse y va a aumentar la velocidad con muchísima facilidad y esto ya te denota pues que es un coche aerodinámico. Hay otros que incluso ni aunque vayas acelerándole cuesta abajo se van a lanzar porque no tienen aerodinámica, especialmente sobre todo los térmicos, ¿no? Y sobre todo en una carrocería sub como la que teníamos aquí delante. Aparte de esto, nos ha gustado también la ergonomía de los asientos. Si poníamos alguna pequeña pega al GLB, en el caso de este coche, nada que decir, nada que objetar, muy buena ergonomía de los asientos. También nos ha gustado la tecnología, es un coche muy tecnológico, completo, desde el punto de vista interior, desde el punto de vista exterior. Tiene una carga rápida, yo creo que bastante buena. Vimos que eran 320 kilovatios, que es la carga que tiene también GLB, que tiene el CLA. Pero bueno, es una cantidad suficiente para la batería. Además, este es un punto importante. Tenemos 98 kilovatios hora de batería neto. No es una batería gigantesca, sino que es una batería, pues bueno, que podríamos considerar como sí que grande, pero no de las más grandes, ¿no? Entonces, quiero decir, es un coche eficiente y gracias a eso puede recorrer muchos kilómetros. Luego, también nos ha gustado, yo creo que el diseño, creo que ha sido bastante acertado, bastante adecuado, aunque esto es algo muy personal de cada uno, pero creo que es también un diseño bastante adecuado. Por otro lado, nos ha gustado la iluminación. No estamos hablando de las lucecitas de dentro, estamos hablando de la iluminación exterior. Muy buena iluminación, nosotros le damos importancia, iluminación, todo el tema de limpia parabrisas, son cosas importantísimas, son cosas de las que te acuerdas cuando se pone a llover o cuando tenemos que hacer un viaje por la noche o cuando además tenemos que hacer un viaje por la noche y encima llueve, ¿vale? Por lo tanto, son aspectos importantes que muchas veces nos dejamos pasar. Bastante completo. Y si tenemos que ponerle una pega o si tenemos que ponerle algunas pegas, ¿cuáles serían estas pegas? Bueno, entre las pegas que podríamos poner a este coche, yo diría que es principalmente el precio. Tiene un precio elevado, incluso si lo comparamos con algún competidor directo, pues sin salir de Alemania. Y creo que esto, pues, puede ser un pequeño hándicap. El coche está muy bien, el coche es muy completo, tiene, pues como os digo, prácticamente de todo. Esa arquitectura de 800 voltios también siempre va a ayudar. Pero quizá el pequeño hándicap, pequeño gran hándicap, sería este del precio, ¿no? Yo os voy a decir algo. Yo he tenido coches más caros que este, un precio mayor, con menor autonomía, con menor potencia de carga, con muchísima menor tecnología e incluso en prestaciones, dependiendo del momento, dependiendo del modo de conducción, dependiendo de cómo lo pilláramos, también podía cambiar. O sea, fijaos hasta qué punto os digo que es un coche interesante, incluso hasta con este precio, ¿no? Que como siempre, lo mejor es que lo veáis en motork.com. Bueno, amigos, yo no me quiero entretener más, creo que ya hemos dado un vistazo más que suficiente a este vehículo, con todos los detalles. Hay que volver a ver este vídeo para que puedas tener claro cada uno de los elementos que hemos ido pues revisando y comparando aquí en este vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Quiero un like bien grande si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Tenéis por ahí abajo botones que dicen suscribirme. También tenéis otro botón es una flechita para compartir. Ahí podéis compartir donde creáis oportuno hacerlo. Lo podéis compartir en vuestros perfiles sociales. También lo podéis compartir en vuestros foros favoritos donde os dé la gana. Amigos, nos veremos en futuros vídeos.